No cabe duda que el Centro Nacional de Educación Ambiental, CNEAN, de Balsaín, Segovia, está llevando una muy buena labor en diseñar y elaborar y sacar adelante proyectos para llevar a cabo una serie de paseos didácticos por la historia y la agreste naturaleza de los bosques de Balsaín. Lástima que no pueda llegar más que a unos pocos, más bien a pesar de que la divulgación es grande, porque por ley no se puede mover un grupo muy grande de personas por parajes naturales. No es muy aconsejable para la conservación de la naturaleza. Aunque llevaba muchos años intentándolo, por fin logré obtener plaza y mucha suerte para participar en 2 de estas últimas excursiones otoñales de final de temporada, para que podáis ver de forma resumida un reportaje con imágenes fijas y audio, realizado por mí, sin grandes medios, yo solo, sin ayuda, haciendo frente a varias dificultades técnicas normales, con la cámara y la grabadora digital, solo con 2 manos, cuanto que podía llegar a desarrollar este trabajo, no llegando bien a tiempo de recoger todas estas historias enteras, aparte de momentos fotográficos interesantes. Pese a todas estas dificultades, sí logré realizar la tarea en una de estas últimas excursiones, a pesar de que la excursión anterior, debido a la falta de batería de la grabadora, tuve que suspender el trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas del directo. Con el apoyo de internet lograré complementar y rellenar esa falta de datos que me fue imposible captar pese a la voluntad que empleé, para que todo el que pueda lo vea en YouTube, esta agradable aventura de una templada mañana de domingo otoñal, amenazante con llover, aunque solo no llovió algo al final. Nos permitió no mojarnos en toda la mañana y disfrutar de un paseo un poco duro de subida por las empinadas laderas del pie de monte de la falda de la montaña, de la mano de 2 magníficos expertos, el biólogo José Antonio Quirce, que fue el encargado de contarnos las fábulas y leyendas habidas y por haber de los montes de Balsaín, y Carlos de Miguel, educador del CNEAN, para complementar el recorrido con temas de naturaleza y medio ambiente sobre el lugar. Caminaremos despacito, la cuesta es un poquitín, como dicen en mi tierra, pindia, es un poquito pendiente, pero se lleva bien si vamos a un paso normal. Vamos a ir comentando alguna cosa del bosque y sobre todo aprendiendo algunas de las leyendas que hay en el bosque de Balsaín. El bosque de Balsaín es un bosque, esto ya para los papás, de tradición religiosa. Los bosques del norte de Europa y hasta la banda de España, los bosques de la cornisa cantábrica celtas, tienen un conjunto de trasgos, duendes, anjanas que no tienen nuestros bosques ya de la meseta hacia abajo, porque esa tradición de explicar el misterio del bosque, la oscuridad del bosque, los bosques, hay que irnos a hace 200 años cuando los bosques eran muy tupidos y era impresionante meterse dentro en una mancha de bosque, aunque fueras un gabarrero y entraras al bosque de continuo a trabajar, impresionaba meterse allí. Pues esa tradición de explicar los misterios del bosque por medio de trasgos o duendes, la filosofía o la religión católica, cuando ya baja un poquito de los Pinares de Burgos hacia abajo, lo explica con otras leyendas, muchas de ellas religiosas. Los topónimos muchas veces reflejan esa tradición. El pico de San Algo. Estos niños, cuando he dicho topónimos, han puesto cara de susto. Se han pensado que era... No, porque he dicho para los papás. Explicación para los papás. Cuando nosotros vemos un plano de nuestros bosques, pues hay muchos nombres de los usos que le daban las personas de allí, la majada de las ovejas, no sé qué, o Navalorno, como es esta parte de donde la serrería, ¿no? donde la madera de las carboneras que había ahí, bueno, pues también se añaden esos nombres religiosos. Eso no quiere decir que no tengamos cuentos y leyendas de nuestro bosque. En Balsaín, como es un bosque, era un bosque impresionante, ya Enrique IV lo considera, le da mucha importancia y lo protege. Hay escrituras, hay escritos del propio rey Enrique IV que ya regula actividades del bosque. Eso da lugar a muchas de las leyendas. Nosotros vamos a ver algunas, sobre todo leyendas que tampoco tienen mucha edad. Son leyendas de 200, 100 y pico años y algunas incluso más recientes. Porque, por ejemplo, si nos vamos hacia el río, cuidado chicos, al caminar no os emocionéis mucho, que está muy mojado, que resbala.
ir tranquilos con papá y con mamá, pisar despacito, y si os separáis un poquito de ellos, no corráis, que ha llovido esta noche y está un poquito mojada la bajada al río. Pero vamos a ver la primera de las leyendas, y es una leyenda que explica por qué estamos en la boca del asno. ¿Vamos para allá? Siempre he tenido la curiosidad por saber el origen de la boca del asno. Y mira por dónde nos lo fue a contar el señor Kirce, con tan mala pata que casi me quedo sin grabarlo, porque la grabadora tardó en recuperarse de su letargo. Cago en las nuevas tecnologías. Al final sí que pude recoger gran parte de la historia, pero nos perdimos un principio muy gracioso, dado ese toque mágico de buen humor que tiene el señor Kirce para contar las historias. Esta historia se remonta al siglo XIX. Al parecer se celebraba en el paraje la elección de un nuevo alcalde bastante parco en palabras, al que los vecinos animaron a hacer un pequeño discurso. ¡Que hable el alcalde! ¡Que hable el alcalde! Y ya sube el alcalde, que era muy tímido. Y cuando va a hablar, se había traído su borrico y abre la boca el alcalde, pues yo, y en ese momento hace el borrico. Y todo el pueblo riéndose del alcalde, y desde aquel día, el alcalde luego siguió de alcalde, porque era buen alcalde, pero desde aquel día todo el mundo se reía y se acordaba de que el alcalde, cuando iba a haber explicado lo que iba a hacer a sus vecinos, quien lo había contado era su borrico. El alcalde había hablado por la boca de su asno. Y a una de estas cuevas de esta zona, hay una cueva allí grandota, no quiero bajar porque está muy peligroso, que he bajado esta mañana y está resbala. Si os acercáis aquí, veis allá arriba hay una cueva grandota, aquí abajo hay una oquedad pequeñita, pues a una de estas cuevas la tradición dice que es la boca del asno, y entonces todo este lugar le llaman la boca del asno, según esa leyenda. ¡Que hable el alcalde! Bueno, el alcalde ha hablado, pero también hablaban los reyes. Sabéis que tenemos muy cerquita el Palacio de la Granja, con las fuentes ornamentales. Un señor, Carlos III, le gustaba pasear como nosotros por el bosque, y entonces levantó todo un camino por aquí llamado de las pesquerías reales. Si veis, esas losas forman un camino, pues desde 5 kilómetros para allá hasta 5 kilómetros hacia allá, 10 kilómetros de pesquerías reales. Al final de esa zona, si os fijáis en este récord, lo podemos ver aquí muy bien o lo podemos ver ahí también. ¿Veis cómo se hacen unas pequeñas represas en el río? Bueno, pues al final, debajo del puente de la Cantina, un poquito más hacia acá, hay un lugar que se llama los Baños de Venus. Venus era una diosa con poca chicha, tampoco tiene una historia, bueno, pues nace de la espuma de mar, no podemos contar toda la historia que tiene porque hay niños. Nace de la espuma de estos griegos eran muy picantones. Nace de la espuma de mar y luego pues se dedica a vivir en el Olimpo. Pero si adaptamos la historia de los Baños de Venus a la fuente de los Baños de Viana, sí que podemos contar una leyenda muy bonita de esa zona que llaman los Baños de Venus. Se llama así. Baja el arroyo del Telégrafo y cuando se va a reunir con lo que forma con el de Peñalara, forman ya el Eresma. Ahí hay un rinconcito que llaman los Baños de Venus, que es una represita natural con una pequeña cascada, y cuando vamos a cambiar de diosa para que tenga más historia, como la fuente de los baños de Afrodita. Cuando Afrodita nace guapísima en el Olimpo y todo el mundo se enamora de ella, y Júpiter, su padre, se da cuenta de que el dios Eolo, un viejo decrépito, verduzcón, un asco de dios, era el dios del viento, pero no le quería para su hija Afrodita, la diosa más bella que acababa de nacer. Entonces a ella la envía a la tierra, la envía escondida a un bosque muy tupido, lleno de pinos y de fuentes, para que allí viva durante un tiempo y Eolo se olvide de ella. ¿Qué bosque puede ser al que envían a la diosa? Al bosque de Balsaín. Pero también se había enamorado de ella un cazador, Acteón. Acteón era mortal, no era dios, pero entraba y salía del Olimpo, le encargaban tareas los dioses, y Acteón, cuando ve a Afrodita,
se queda prendido para siempre. Cuando desaparece Afrodita del Olimpo, Acteón, como era muy buen cazador, le sigue la pista y descubre que está oculta en un rinconcito del bosque a lo largo del río Eresma. Entonces se pone despacito, como él sabía moverse por el bosque muy bien sin hacer ruido, se pone a buscar a la diosa y la lástima, que la encuentra un día que la diosa con sus ninfas se están bañando en el río. Cuando te bañas te quitas la ropa, ¿no? Pues imaginaros cómo vio Acteón a la diosa. Y entonces le dijo a Afrodita: me has visto sin ropa, pero no se lo vas a contar a nadie. Y le convirtió en corzo. Y dice la historia que los corzos que hay en Balsaín son descendientes de aquel Acteón. La diosa subió luego al Olimpo, vivió feliz, se casó, tuvo críos que eran semidioses unos, dioses otros, sus ninfas también, pero el pobre Acteón se quedó para siempre de corzo y lo único que pudo es poblar de corzos el bosque. Esa fue un corzo. Un ciervo. ¿Sabes lo que es un ciervo? Sí. Un primo del ciervo, un poquito más pequeño, con los cuernos más pequeñitos, y que hoy será difícil porque ya es muy prontito, pero si tú te vienes un día al amanecer, te coges este caminito de las pesquerías reales a las 7:30 de la mañana, despacito, cuando está clareando, porque bajan al río a beber, pero tienes que venir sin hacer nada de ruido porque en cuanto te sienten, vuelan. Pero es como un ciervo de esta altura más o menos. Los ciervos son más altos, pero así, más o menos. Así. Pues esas son las dos leyendas de este sitio y ahora sí que vamos a ir con mucho cuidado porque tenemos que cruzar la carretera y sí que os pedimos que os juntéis mucho con los padres, con papá y con mamá. Estaros muy atentos que hay que cruzarla muy rapidito, y empezamos esa subida de la que os habló antes Carlos. ¿Vamos allá? Y después de cruzar la carretera de enfrente, con cuidado y ligereza, Carlos nos abre una verja con llave, pues el lugar está restringido, al menos por esta zona. Momentos que no pude captar porque me había desatado los cordones de una de las playeras, causándome un ligero retraso. Me incorporé al grupo a carrera limpia, encima de tener que empezar a subir todo de ladera muy empinada. La subida a buen ritmo me era muy fatigosa, y como no tengo costumbre, las rodillas me empezaban a cantar y no la rabieta precisamente. Me resultaba curioso, pues había gente menuda, pese a la corta edad de una niña, su madre me comentó que así aprendía a coger costumbre. Claro está, en algún momento tuvieron que tirar de ella. Ser buenas personas, como vosotros. ¿Y de dónde salían las ninfas? Las ninfas vivían en el agua. ¿De dónde salían? ¿Se criaban con la espuma igual que Venus o cómo? Tú dale una vuelta al Olimpo y verás las cosas raras que hay allí entre los dioses. Tú dale una vuelta de dónde nacen unos, de dónde nacen otros, de alguno que muere 16 veces y vuelve a estar vivito y coleando la siguiente aventura. Los dioses eran muy raros. Si necesitaban, fíjate, las ninfas del océano, las oceánidas, se calcula que escritas Ovidio escribió más de 3.000 nombres de ninfas. Ya había ninfas en él. Y luego esas las del océano, luego estaban las nereidas del Mediterráneo, o sea que de dónde nacían como las setas, como las ninfas. A la larva a uno de los estados de la metamorfosis de los insectos. Salen como larvas, luego mudan a una ninfa que está metida en el capullito y cuando rompe el capullo esa costra que está debajo pegadita o colgando de una hoja, sale la mariposa o sale el saltamontes, sale así en grandes, porque porque el saltamontes tiene una forma de hacerlo, la mariposa otra, pero en ese a los papás les sonará mucho de las ninfas de los arroyos. Las de los arroyos de agua clara se las llamaba náyades. ¡Anda! El centro náyade de Los Ángeles de San Rafael. Pues de ahí viene el nombre, las náyades. Y en los ríos de Segovia, que son muy puros, y en muchos de los ríos de Pirineos todavía hay náyades, que son unas almejas de agua dulce. Los científicos les han llamado náyades en recuerdo de aquellas ninfas de los arroyos. Les sirvió aquella leyenda para poner nombre a esos animales. A esas almejas que hacen lo mismo que las almejas de mar, pero con agua dulce. Las grandotas no son comestibles, pero están ahí. Mejor. Estaban.
Estamos, sin necesidad de comérnoslas, como le echamos al río, estamos cargándonos las náyades y todo lo demás. Pues había, hace 100 y pico años, sobre todo dos pinos muy famosos, que eran muchísimo más grandes que estos, muchísimo más en Balsaín. Uno de ellos le habréis escuchado porque el CNEAN organiza actividades muy interesantes, juegos que se llama el pino golondrino. Y el pino golondrino se cree que tenía casi 300 años cuando acabaron con él, pero le echaron abajo porque se había puesto enfermo, ya de viejo le habían entrado enfermedades por medio de hongos y de insectos, se había secado y ya no valía, entonces lo que hicieron fue cortarle antes de que se cayera el solo estropeado. Ese era el pino golondrino y otro era el pino de la bota. Estamos hablando de, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igual 9 niños para darle la vuelta a un pino de aquellos. Así, con 2,5 metros de circunferencia, de diámetro. Y alguno de ellos... Igual uno menos, este niño se engaña mucho. ¿Un niño menos? Sí, un niño. Bueno. Y en alguno de los pinos hasta 9 metros de perímetro. Pinos enormes. Lógicamente, en un bosque que se va renovando porque se explota la madera, es difícil encontrar esos ejemplares. Pero se dice que del pino de la bota, ahora hay otro, por debajo de los asientos, que está muy cerquita de la fuente de la bota. Y lo llaman el heredero, el nuevo pino de la bota, más pequeñito, de este porte, de este fuste. Y aquel pino de la bota se comenta que llegó a servir alguno de los segmentos del tronco para cortarlo a la altura un poquito más alto que un hombre, 2 segmentos, vaciarlos y colocarle al Palacio de la Granja 2 caritas donde podía estar dentro del tronco de guardia uno de los vigilantes, cada uno en un segmento del tronco, en el pino de la bota. Yo no he visto fotos de ello, pero sí que las hay. Pero sí que de las garitas del pino, ¿no? De madera. De las garitas hay... de madera de... En el libro de tiempos de recuerdo. Con la forma del tronco. Bueno, ahora, antes mientras subíamos, os lo he explicado a alguno de los chicos. Estar muy atentos, ahora nos vamos a meter por el bosque, aunque sea un senderito, estar atentos a lo que oímos, porque el bosque, aunque no veamos, también lo podemos sentir. Y estar también muy atentos a alguna cosa que no tendría que estar aquí. Hay unas rocas con... Bueno, que tú descubres cosas que no tienen que estar en el bosque. Estas rocas están muy raras. ¿Alguna que os cuente una cosa? Sí, claro. Es que me he enterado hace poco de ella. Bueno, fijaros que por aquí, por el camino lo que vemos en el suelo son hojas de roble. Porque os habéis fijado que hay mucho roble también. Y realmente a la altura en la que estamos, de manera natural, aquí lo que tendría que haber son robles. ¿Vale? Lo que pasa es que el roble como no produce una madera de demasiada buena calidad, siempre se ha utilizado para hacer carbón vegetal, para la corteza, para hacer curtientes. Y bueno, pues es el que más ha sufrido en las últimas décadas. Entonces, el pino ha aprovechado los claros que iba dejando el roble para irlo formalizando. Entonces ahora lo que tenemos aquí es un bosque mixto y vamos a ver algunos tramos, si os fijáis en el suelo, que está todo lleno de pequeñas plantitas de roble. Estos no son robles que hayan salido de la bellota, sabéis que es el fruto del roble, ¿no? Como de encina. Aquí germinan muy poquitas bellotas, porque por lo general el roble se regenera de su propia raíz. Fijaros, cuando cortamos un pino, el pino, una vez que le cortamos, el tocón se muere, las raíces se descomponen, más o menos pronto, ¿vale? Aunque pueden aguantar años ahí descomponiéndose, pero se descomponen. En cambio, cuando cortamos un roble, las raíces del roble, o lo que sería la cepa, que llamamos, sigue viva. Y entonces todos los años de esa cepa van saliendo pequeños tallos que se pueden convertir en robles. Lo que pasa es que les cuesta mucho, porque como salen tantos, al final se forma un bosque casi como un matorral impenetrable. Fijaros cómo está todo el suelo, todo lleno de plantitas de roble. Pues hace un par de años, creo, hicieron un estudio para ver cuál era el estado de las matas de roble. Lo hicieron un poquito más abajo, por la zona del Robledo y por ahí, y sacaron un par de cepas de roble. Y cuando las limpiaron y las estudiaron, se dieron cuenta que esas cepas, o sea, lo que hubiera sido un gran roble, si no lo hubieran cortado y hubieran salido brotes, pues era ni más ni menos que de 1400 y pico, de mediados del siglo XV. O sea, fijaros, eso no lo vemos, poco a lo que decía XV, ¿no?
que hay cosas que no vemos pero están ahí, y las cepas de roble siguen estando vivas en el suelo, y algunas tienen, pues fijaros, desde el siglo XV hasta aquí, una antigüedad carajos. Estamos hablando de la época de Juan II, de Enrique IV, ¿no? De esos reyes que ya venían por aquí a cazar. Bueno, pues era lo que quería contar. Pues sí, ya que estabas hablando de roble, y le iba a contar yo otra cosilla a los chicos de los robles. ¿Vosotros veis películas de miedo? ¿Os gustan? ¿Las películas de vampiros? ¿Las de zombies tampoco os gustan? Porque estamos rodeados de zombies ahora mismo. ¿Qué os parece? Sí, ¿eh? En el cole, ¿qué os han explicado a vosotros? ¿Cómo son las hojas de los árboles? ¿Caducas o perennes, no? ¿Cuándo una hoja es perenne? Cuando está verde todo el año y no se cae. ¿Y cuándo es caduca? Cuando se vuelve marrón y se cae. ¿Y esas que están marrones y no se caen? Sí, pero no se han caído. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el viento y no las ha tirado al suelo. ¿Y si pasamos dentro de 2 meses y siguen ahí? ¿Y si pasamos dentro de 2 meses y las verdes siguen ahí verdes y no se han vuelto marrones a pesar del otoño? Los robles tienen una tercera forma de hojas que no nos explican casi nunca en el cole. Tiene un palabrejo muy raro que se llama marcescente. La marcescencia significa que la hoja se vuelve marrón pero no se cae. Hay muchas teorías. Una de ellas dice que en los bosques muy fríos las hojas no se caen para abrigar luego en la primavera, que hay muchas heladas, a los brotes de las hojas nuevas. Y así se queda como un abrigo la hoja antigua. Otra de las teorías dice que todas las que van despacito cayéndose, como tú decías con el viento, cuando va a salir después el roble revive un poquito más en primavera y necesita más energía, las hojas, sus propias hojas, se han podrido y han formado abono y se lo sirven a la raíz. Hay otras teorías que dicen que el propio roble lo que hace es recubrirse con un abrigo, no para las yemas de primavera, sino para pasar mucho más cálido todo el invierno. Pero que sepáis que son hojas zombies, son hojas muertas pero que no se caen, están ahí como los zombies, muertos vivientes. ¿Estamos rodeados de zombies o no? No, como decía, Bueno, última historia. Estos pinos tan altísimos eran unas herramientas magníficas para la Armada Española. En los bosques de Balsaín y algunos bosques del sur de España se obtenían estos pinos de un fuste recto, sin ramas, para fabricar los mástiles de los barcos de vela, los mástiles de la Armada. Con 2 o 3 barcos grandotes, los galeones muy grandes, necesitaban en el palo mayor, por ejemplo, 3 pinos de estos, un pino entero, otro un poquito más pequeño, iban disminuyendo un poquito de tamaño y de grosor, pero necesitaban alturas inmensas. Fijaros lo que es subirse un marinero descalzo en mitad de una tempestad a la parte de arriba a recoger una vela. Pues usaban estos árboles tan derechos, que había muy poquito que hacerles para que sirvieran de mástiles de vela. Es un orgullo tener estos pinos en Balsaín, ¿verdad? Bueno, seguimos y vamos a ver, bueno, si hay un poquito de arroyo, ahí contamos una cocina nada más. Vamos mal de tiempo, sí. Sí, va a estar muy seco, sí. Sí. Y ya llegando a una roca alargada, Quirce se sitúa a los pies de la misma. Íbamos formando un corro en torno a él. Como venía sucediendo una vez más, tenía en letargo la grabadora y no pudiendo recoger esta locución, os la relato yo mismo. La susodicha roca presentaba unas extrañas marcas antinaturales en ellas. Quirce nos pregunta que si sabíamos qué significaban esas marcas. Entonces, un avispado chaval del grupo nos indica que esas marcas no estarían por casualidad. Nos daba a entender que veía cierto orden entre aquellos agujeros para ser solo obra de la casualidad. Efectivamente, se trataba de unas marcas realizadas por los canteros con el objeto de meter cuñas
para quebrar la piedra y extraer un sillar para la construcción. Entonces, entre Kirce y Carlos nos cuentan los pormenores del hecho. Al parecer me doy cuenta ahora de que fueran quien fueran, dejaron las marcas sin llevarse nada, no sabiendo deciros por qué. Y dicho todo esto, partimos hacia la próxima historia. Que no había llovido, estaba seco completamente. Pero ahora el musgo ha resucitado, está impresionante, de verde y de bonito. Entonces, tener mucho cuidado con el musgo, aparte de que lo protege la ley, ¿vale? Pues por una serie de razones importantes que os va a contar Kirce. Pues más que contar, cuando paremos al bocadillo, que lo vean. Que lo vean. Sí. Bueno, sí que lo vamos a ver. Que lo vean, ¿no? Porque traigo algo para que lo puedan ver. Si subís en alguna roca, tengáis cuidado porque es muy fácil subirse y arrancar un trozo de musgo. El musgo es un ser vivo, es una alfombra viva que dentro, cuando lo veáis, como con lo que traigo para que lo veamos bien, vais a comprobar que el musgo es un minibosque en miniatura, es un bosque más bonsai que los bonsáis, muy pequeñito, y alberga, no se lo van a creer porque probablemente no vamos a ver ninguna, pero alberga ositos de gominola. Viven ositos de gominola en los musgos y por eso hay que respetarlos. Microositos de gominola. Nanoositos de gominola de sabor indefinido. Claro, además fijaros, es muy importante porque hay dos seres vivos aquí que son los primeros que van a empezar a formar el suelo. Si no hubiera suelo, esto sería todo roca pura, ¿no? Y no habría ni árboles, ni habría setas, ni habría absolutamente nada. En la roca crecen muy poquitas cosas. Entonces, los elementos que empiezan a formar el suelo son los líquidos. Aquí, que son los primeros que se pueden adherir a la roca. ¿Qué es eso? Luego los musgos. Para que se formen los musgos, hace falta que pase mucho tiempo. Y para que a partir del musgo se vaya formando el suelo, tiene que pasar mucho tiempo, es un proceso muy lento. Entonces nosotros arrancamos el musgo, como se hacía antes cuando se utilizaba para los belenes, ¿no? Que había gente pues, que iba con camiones y se llevaba todo el musgo del bosque para luego venderlo en mercados grandes como el de Madrid, ¿no? Entonces, eso era un error y un problema para el ecosistema, porque estamos cortando el ciclo de la formación del suelo. Y además en una zona de montaña que no hay mucha erosión, es importantísimo. ¿Y luego cómo forman el suelo? ¿Cómo van a formar el suelo si están ahí Poco a arriba? poco, algunos se van muriendo y eso forma materia orgánica, ¿vale? Y están aportando materia orgánica para que se forme el terreno. ¿En el cole has hecho algún experimento sembrando alguna semilla? ¿Cómo la habéis sembrado? ¿De dónde se sembró? Tierra, jabón. ¿Y de dónde sale la tierra? Cuando se deshace el musgo, ves este musgo, esto se va deshaciendo, ahí al suelo, los insectos y los gusanos lo van deshaciendo y forman la primera tierra. Sin esa primera tierra no podrían los demás vegetales enraizar. Esa es la ventaja de tener, cuando tenemos un bosque como este con tantísimo musgo, tenemos un bosque muy sano, muy saludable. Por eso, como dice Carlos, está muy protegido y tenemos que intentar no estropearlo. Pues vamos a ver, oye, Tomás Segura, ¿te suena? Esta historia surge allá por el siglo XVI y fue recogida por un escritor a finales del siglo XIX, tal vez por algún autor de la corriente del románico, caracterizada por la pasión a lo fantasmagórico y sobrenatural. Nuestra leyenda tiene como principal protagonista a Tomás Segura, un lugareño, un trabajador y un desgraciado que se quedó arruinado al intentar salvar a su mujer de la muerte de una enfermedad terminal. Vivían su mujer y él en Balsaín. El hombre había tratado con ganado, con los caballos que hemos visto por aquí, vacas de Balsaín, había tratado, le habían ido bien las cosas, había hecho dinero, pero su mujer enfermó. Se puso enferma la mujer y él se dedicó en primer lugar a ver si el sanador de Balsaín de la granja podía hacer algo. Nada. Entonces se dedicó a buscar médicos en Segovia. Miraron, remiraron, buscaron, recetaron, hicieron pócimas, hicieron ungüentos, nada. El último médico de Segovia le dijo a Tomás Segura que llevase a su mujer a Madrid.
Claro, Madrid en aquella época eran un par de días de viaje, había que hacer noche, había que quedarse luego en Madrid. Todo eso... bueno, sí nos ve. Todo eso llevaba dinero. Y el tratamiento empezaba al bolso de Tomás Segura a irle encogiendo, ir menguando el dinero, cuando al final, de todas maneras, a pesar de todos los médicos de la Villa y Corte que atendieron a la señora de don Tomás Segura, la mujer falleció. Tomás Segura se quedó solo, se quedó el hombre disgustadísimo, con una depresión terrible y se quedó pobre. Había perdido toda su fortuna en intentar sanar a su mujer. Estaba desesperado. Y una noche, estas de tormenta terrible, salió ya decidido a terminar con su vida. Vivía en Balsaín, cogió una senda, subió por aquí, subió por los bosques y en un fogonazo dijo, pues me voy a subir a algún sitio, me lanzo, me despeño y aquí se acaba mi triste historia. Cuando de repente nota que en el bosque aparece una figura oscura, negra, caminando con la capucha puesta y se acerca donde él y le llama por su nombre, le dice, ¿dónde vas, Tomás? Y él le contesta, no tengo ninguna esperanza de nada, no te voy a decir dónde voy, pero mañana lo sabréis todos. Yo te puedo conceder lo que tú desees a cambio de un precio que me puedes o no dar. Y el hombre en ese momento dijo, caramba, ¿y qué es lo que me puede a mí este ser que no conozco, este humano que ha aparecido de repente, qué me puede ofrecer? Y se puso gallito. ¿Me puedes ofrecer tener otra vez 30 años? Te lo concedo. ¿Me puedes ofrecer todo el oro que desee durante todo el tiempo de mi vida que me reste? Te lo concedo. ¿Y me puedes ofrecer no tener enfermedades, vivir de maravilla, ir a cualquier parte? Y le fue concediendo todo, pero a cambio solo le pidió dos condiciones. Aquel ser misterioso que había aparecido en el bosque junto a Tomás, que todo lo que le concedía durase 30 años como mucho y que al cabo de 30 años se citaran en ese mismo sitio del bosque y le entregase su alma, porque aquel ser misterioso que había aparecido era el diablo. Pero Tomás ya estaba tan desesperado que dijo, 30 años, volviendo a tener 30 años yo, joven, irme a Madrid con todo el dinero y el oro del mundo, acepto. Firmamos el contrato. Y en ese momento dijo el diablo, aquí tienes el pergamino. ¿Y dónde tengo yo una pluma para firmarlo? No tengo pluma. Y se arrancó un colmillo el diablo. Firmaron el pacto y el diablo dijo, y en este mismo sitio nos veremos en 30 años. Cogió el colmillo y ¡crac! Lo clavó en tierra. Y ahí está el colmillo del diablo. Ahí le tenemos clavado desde hace tanto tiempo en que Tomás Segura le vendió su alma. Por aquel entonces era muy conocido el padre Arcadio, un viejo monje de barba blanca que causaba admiración por sus actos de buena voluntad. Incluso algunos llegaron a afirmar que era un santo. Su vida estaba dedicada a ayudar al prójimo. De repente, un lugareño se presenta en la granja de los frailes de San Ildefonso buscando para avisar al prior que el padre Arcadio se estaba muriendo y reclamaba con prontitud ser confesado para que se perdonaran sus muchos pecados. He de advertiros que el lugar donde Kirce nos narra esta historia no es el original de la leyenda, solo es un lugar representativo. Llama a la puerta del convento, del monasterio de los Jerónimos de la Granja, y pide que salga el abad. Y le dice, abad, que el padre Arcadio está muy enfermo, que ha mandado recado que suba a confesarle. Y sube rápidamente el abad del monasterio de la Granja a la cueva del monje y se encuentra que en un catre, 4 maderas y una manta vieja, estaba echado el monje con muchísima fiebre, casi delirando, y le pedía confesión. Abad, yo ya tengo que encontrarme con Dios, por favor confiéseme que necesito quitar todos mis pecados. Y el abad se sentó a su lado y el padre Arcadio le empezó a contar una historia. ¿Se acuerda usted, hace más de 30 años, que un tal Tomás Segura
¿Se dice que vendió su alma al diablo y se marchó de Balsaín? Claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar?, dice el abad. Y el padre Arcadio le dice: yo fui aquel Tomás Segura. Yo fui aquel hombre que había tratado muy mal a varias chicas de Madrid, una famosa pastora, una tal Leila. Llegó incluso a condenarla a muerte, a acusarla de brujería porque no quiso tener relación con él. Fue una persona muy mala, y en un momento determinado, cuando ya se acercaban los 30 años en los que tenía que devolverle el alma al diablo, se arrepintió, se fue de ermitaño al bosque y su única dedicación fue hacer el bien a la gente a la que había tratado mal 30 años antes, en Balsaín. Se hizo tan buena persona que, ya os digo, se convirtió en el padre Arcadio, nadie le relacionaba con Tomás Segura y todo el mundo le apreciaba. En ese momento que estaba ya terminándose de confesar, que ya le dice el abad: no te preocupes, seguro, con toda seguridad, tu arrepentimiento es tan sincero que Dios te va a llamar, que vayas con él, y seguro que no vas al infierno porque yo noto, te puedo perdonar, te doy la absolución y noto que te has convertido en otra persona totalmente diferente. Y en ese momento que le da la absolución y le perdona todos los pecados, del techo de la cueva del monje se oye un grito inmenso, un grito aterrador, y un murciélago gigante se deja caer del techo de la cueva y sale volando, y cuando da 3 aletadas se convierte en el diablo y huye de allí. El diablo estaba esperando que en cuanto muriera Tomás Segura o el padre Arcadio pudiera arrebatarle el alma, pero se le adelantó el abad dándole la absolución y perdonándole los pecados. Pues este Tomás Segura, siendo el padre Arcadio, se comenta en otra leyenda que en un lugar, vamos a pensar que las ruinas de Casarás, que fueron un palacio que mandó, esto para los papás, un palacete pequeñito que mandó edificar Felipe II para poder venir haciendo etapas, descansando al palacio de Balsaín, no al de la granja, a las ruinas de Balsaín. Con su primera mujer, en uno de los viajes venía la mujer embarazada y estuvo a punto de malograrse el infante. Entonces, para evitar en nuevos viajes que se malograra, levantaron ese palacio. Lo llaman la casa de Casarás porque Francisco de Eraso era su contable, fue quien distribuyó los dineros, era el administrador del rey, quien distribuyó los dineros para levantar el palacio. Ese palacete, en una historia, en una leyenda, se convierte en el convento de Casarás, que ahora está en ruinas. Y el convento de Casarás alojó en su día, antes de convertirse en una ruina, alojó al último de los templarios que huyó de Francia y se vino con todo el tesoro templario a refugiarse en los bosques de Balsaín. Este caballero, Hugo de Montignac, se enamoró de una dama de la reina en el palacio de Balsaín, de Doña Blanca, y Doña Blanca no le hacía ni caso, le rechazaba. Tan le rechazaba que ella empezó a ponerse enferma cuando le veía por las galerías y las salas de palacio. Entonces, cuenta la leyenda, fijaros que nosotros hemos dicho que el Tomás Segura se había convertido en el padre Arcadio buena persona. Pues cuenta otra leyenda que el ermitaño de la cueva del monje en realidad era un brujo que hacía embrujos y potingues para convencer, para cambiar la voluntad de las personas. Hugo de Montignac se entera de ello y se va a la cueva del monje y le dice: quiero que me des una pócima secreta para conquistar a la mujer de mis sueños. El ermitaño era muy sabio y le dice: muy bien, pero me tienes que dar la mitad del tesoro. ¿Qué tesoro? Yo no tengo ningún tesoro, miente el caballero. Ah, ¿que no tienes ningún tesoro? Tú eres Hugo de Montignac, el último templario, y has traído todo el tesoro de los templarios y lo has ocultado en el monasterio de Casarás. Que no, hombre, que no. Entonces, el ermitaño prepara el conjuro, pero como sabe que le quiere engañar Hugo de Montignac, le tiende la peor trampa posible. Le dice:
de acuerdo. Hace una olla con una pócima secreta que empieza a echar humo, y cuando sale mucho humo le dice: si amas tanto a esa mujer, desenvaina tu espada o tu daga. Saca un cuchillo enorme Hugo de Montignac y ese humo empieza a formar la silueta de una mujer, cada vez más conformada la silueta, y al final se adivina que es Blanca. Blanca, la mujer de la que está enamorado Hugo de Montignac. Y le dice el ermitaño: clava tu daga en el corazón del humo y será para ti para siempre esa mujer. Y confiado, Hugo de Montignac coge la daga, coge el puñal, lo clava en el humo, y el humo en ese momento se dispersa y se oye un grito lejano. Pero no era muy claro, era algo un lamento muy lejano. En ese momento le dice el ermitaño: bueno, yo he cumplido mi promesa, dame tú la mitad del tesoro que sé que guardas en Casarás. Que no tengo ningún tesoro, ¿qué te voy a dar la mitad? ¿Cómo que no tienes? Todos sabemos que tienes tesoro. Bueno, sí, tengo un tesoro y jamás he pensado en dártelo. ¿Y no has pensado en dármelo, maldito? Si yo sabía que me ibas a engañar, y te he engañado yo a ti. Cuando has clavado el puñal en el humo, en realidad le has clavado en el corazón de Blanca. Has matado a Blanca, ya no será tuya jamás, y lo único que has logrado es que te persiga la justicia a partir de ahora. Se cuenta que de la cueva del monje, Hugo de Montignac partió corriendo al monasterio de Casarás a intentar recuperar su tesoro, pero era tan grande el tesoro, él solamente tenía un paje, que cargaron lo que pudieron en la mula del paje y en su caballo, emprendieron camino, huida a través de la sierra. Era una noche de tormenta terrible, y cuando llegaron a la parte de arriba de la sierra a trasponer la zona de paso por Siete Picos, atravesaron una grieta que existe allí, que la pasas y das con la vertiente de Madrid, y que se llama la Ventana del Diablo. Nosotros hemos pasado algo parecido a la Ventana del Diablo y hemos tenido al ermitaño en nuestra cueva del monje particular. Dos leyendas juntas, ¿eh? Y así sabemos que Tomás Segura acabó bien, el hombre. Acabó bien. La chatina. Beba agua, señora infanta. Beba agua, señora infanta. Vamos a escuchar. Por favor, beba agua. Y vayamos, yo soy el guarda del monte, soy un guardamontés, y usted es la infanta. Doña Isabel Francisca de Asís, Francisca de Loyola, Dominga de Borbón y Borbón, o algo así. Menudo nombre. La Chata, la llamaban en la granja, en Madrid, en la corte, la Chata, la hermana mayor de Alfonso XII, la hija de Isabel II y de Francisco de Asís, el que se le antoja. Alfonso XII era el triste de sí. El triste de sí. Te decían: ¿dónde vas, Alfonso XII? Voy en busca de la Chata, que ayer tarde se me perdió con el guardamontes por el bosque. Correcto. Doña Isabel, la Chata. Vamos por el bosque, doña Isabel, perdón, doña señora infanta. Sí. Vamos paseando por el bosque, doña Isabel, la Chata, pasaba sus veranos en la granja, y de repente vemos un pedrolo grande, gigante, inmenso, y la Chata era muy guasona. Por eso además la llamaban en la corte la Chata. Era una persona muy cercana al pueblo, tenía amigas, aunque eran amigas nobles, pero salían por Madrid, daban vueltas, alternaba mucho en la granja, se conocía todos los baretes y todo lo que hacía, todas las tabernas. Era una persona muy del pueblo, era infanta de España, pero era muy, muy cercana.
era tan cercana que se acercaba mucho a los guardamontes, se acercaba mucho, parece ser. Bueno, no vamos a entrar en eso. Ve de repente el pedrolo. Tú puedes decir, guarda, ¿y ese pedrusco gigante? Y entonces, ella sabiendo cómo le llamaban al pedrusco, el guarda dice, temblando, porque iba a ser un problema hablarle a una infanta así. Infanta, la pera de Don Guindo. Y la infanta, que tenía un ojo, la pera, guarda. No, vamos a cambiar la frase. Pero guarda, hombre, ¿cómo que la pera? Muy bien, qué bien lo hace, ¿eh? Y entonces el guarda dijo, a ver cómo se lo explico yo. Bueno, el huevo de Don Guindo. Y la infanta dijo, no, guarda, el huevo no. No, guarda, el huevo no. Y ahora ya, como no le voy a decir a ella que diga el taco, dice la chata al guarda, ¡el cojón de Don Guindo, hombre! Este es el famoso cojón del tío Pacheco. Es una piedra, se llama así, aparece en los planos, y es una referencia a buscar el cojón del tío Pacheco. Y se comenta que el tío Pacheco era otro fenómeno también de Balsaín, estaba lleno de personas singulares. Muy echado para adelante. Vamos yo, noche de tormenta, 3 o 4 de Balsaín y otras 4 de la granja. Noche de viento, 4 de Balsaín y otras 5 de la granja. Noche de granizo, 2 de la granja y alguna de Segot, vamos. ¿Y qué es eso? ¿A qué te refieres con los nombres? Cenas que iba haciéndose, ponía a cenar en la granja, cenaba 3 veces, luego iba a Balsaín y cenaba 4. ¿Sus padres dónde están, por favor? Que se lo expliquen ellos. Ya lo he entendido. Y que se echaba novias 3, 4, 5 cada noche. Presumía de ser muy hombrón. Y entonces era tan hombrón, pero un tío decía, vamos, esto tiene que tener... Y tiene que tener, que dijeron, pues los tendrás tan grandes como el cojón del tío Pacheco. Los tendrás tan grandes como el perolo. Y se quedó la piedra con el nombre del cojón del tío Pacheco. Por esa historia. ¿Nos tomamos un bocadillín rápido? Y después de esta pintoresca historia, la gente se dispuso a almorzar, que después de todo lo que habíamos andado, no se cumplía con menos para reponer fuerzas. Mientras Kirce nos iba contando alguna cosa. Y Carlos nos repartía unos cuadernos de campo para que sobre todo los chiquillos pintaran como Kirce. Nos había comido la cabeza con los dichosos dragones y demás. No puede ser otro el tema de los dibujos del cuaderno. Como yo había almorzado antes de partir, porque preveía que iba a sobrarme poco tiempo, mientras almorzaban, aproveché aquellos instantes para perderme algo por ahí y hacer alguna foto curiosa. Claro está, no demasiado, pues no se debe quedar nadie perdido por el bosque sin conocerlo. Emprendimos la marcha hacia el sitio de la parada de la última leyenda, mientras íbamos por el camino, encontrándonos con alguna curiosidad, como este curioso grupo de setas. Recordábanme las ocurrencias fantasmagóricas de Kirce, que debajo de las setas habitaban enanitos. Carlos nos indicó algo que me resultó curioso y extraño. Encontrarse en el pinar de Balsaín con unos avellanos, en fin, no me lo esperaba. Que un sinvergüenza madrileño que se llamaba Haroldo Bernier y hacía sus negocios, y en una de estas conoció al conde, se me ha olvidado el nombre, un conde segoviano que tenía una hija preciosa, Elvira Torrebarra, y se enamoró de Elvira, pero Elvira no le hacía mucho caso. Entonces el muy ladino, tenía mucho dinero, se aficionó a ir invitando al conde a tomarse algo en alguna taberna, a invitarle al casino de Segovia, a jugar partidas de cartas, y el conde le acabó invitando a él a entrar en casa. Poquito a poco, fue acercándose al conde, se hizo
una amistad de mucha confianza del conde, y poquito a poco se fue acercando a su hija Elvira. Hasta que al final, como el roce acaba haciendo algo de cariño, de tanto ir el cántaro a la fuente, en mi tierra, como nos llaman cántabro, decimos, tanto va el cántaro a la fuente que se despeña o se moja. Pues de tanto ir el cántaro a la fuente, le empezó a hacer más caso Elvira y se acabó encariñando con él. El muy ladino, una noche de difuntos, va a llegar dentro de 15 días, dentro de 10 días vamos a tener la noche de difuntos, desaparece misteriosamente a todo correr de Segovia, y esa noche Elvira, sin que lo hubieran sabido sus padres, se pone de parto. Nadie sabía en la casa del varón del conde, que estaba ella embarazada del maldito Arnaldo, que les había engañado al conde y a ella. La pobrecilla de la chica en el parto muere de pena, y el conde, con tantísima ira, empieza a ordenar a todos sus pajes que pongan las sillas a todas las caballerías que van a salir a perseguirlo. Arnaldo, como sabe que van a ir a por él, sale pitando hacia Madrid. Os digo que es una noche de difuntos, muy mala noche, hace muy malo, ya veis que en todas las leyendas es la peor noche de todas, de tormentas. Va a cruzar la montaña. Cuando va a saltar para cruzar los montes de Siete Picos, la Ventana del Diablo, su caballo se tropieza, se pega un resbalón en la sierra, se despeña, y dice la leyenda que donde se despeña y desaparecen caballo y caballero, que nunca se encontró resto de ninguno de los dos, se alza un picacho, el picacho de la muerte, recordando aquella tragedia. Cuando crucéis el monte, cuando veáis un picacho, decís, por ahí tuvo que estar el pájaro de don Arnaldo Bertier. Y con esto hemos terminado las leyendas. Una vez terminada la última rocambolesca leyenda, fuimos bajando sorprendentemente por donde subimos. Me habían dicho que bajaremos por otro camino distinto, pero no fue así. Nos debimos de dejar algún otro lugar por visitar. Y luego se estaba haciendo más tarde de lo pensado. Para no pasarnos en el tiempo, pienso yo que sería la causa que retomáramos el mismo camino de bajada que el de partida. Pudimos disfrutar de un día gris, pero templado. La amenaza de lluvia nos hubiera hecho malograr gran parte del itinerario. Milagrosamente se sujetó debido a la magia de las ninfas de la fábula del señor XV, que sujetaron a la lluvia. Bromas aparte, podemos dar gracias a Dios por tan generoso día. El recorrido fue algo cansino, pero a su vez relajante, rodeados del verdor agreste y de imágenes de bolos de granito tapizados ricamente de musgos, de formas caprichosas, conjunción con esbeltos bosques del típico pino de Balsaín y demás. Disfrutamos, no cabe duda, de la agradable y perspicaz habilidad de Kirci de narrarnos las pintorescas historias de la narrativa popular y mezclarlas con la mitología del Olimpo. Y no olvidemos que tampoco era moco de pavo las didácticas lecciones y sabios consejos impartidos por Carlos. Pues llegamos al final del sendero, después de traspasar una especie de ángulo formado por dos restos de árboles rotos, que a guisa de puerta nos marcaron nuestro principio y nuestro final de ese agradable momento de paz y armonía de este maravilloso paseo, guiados por la narrativa tradicional y la mitología.